Le damos la bienvenida al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, y vamos a pasar al segundo punto de esta tabla que refiere al proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país a contar de la fecha que indica, boletín 13.196-12. Ya hemos iniciado la discusión de este proyecto de ley, lo hicimos la semana pasada, escuchando a distintas organizaciones, y hoy es el turno de poder escuchar al ministro respecto de este tema y de varios otros que han sido planteados en estas comisiones, principalmente por la senadora Isabel Allende. Ministro Juan Carlos Llobet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Una palabra breve sobre el tema que se acaba de discutir. Creo que fue muy claro el superintendente. Nosotros empatizamos y hemos estado en contacto con el gremio y con algunas de las compañías con la situación en la que están. Tenemos que encontrar, como se dijo, un buen balance entre ayudarle a sortear la situación económica difícil que han pasado a raíz de la pandemia y los últimos meses, con velar por la seguridad, digamos, de todos los trabajadores de esos eventos y todos los asistentes, desde luego. Así que creo que esa agenda de trabajo conjunto a nivel técnico va a ser muy importante para poder compatibilizar de buena manera esos dos objetivos. Yendo al tema de la sesión, al segundo tema de la sesión, si le parece, presidenta, me gustaría compartir una presentación que nos va a ayudar a ilustrar algunos temas. En la presentación vamos a cubrir dos cosas que son importantes. Lo primero, repasar la situación del sistema eléctrico nacional, sobre todo a raíz de la sequía en la que estamos y los efectos que está teniendo en la generación. Y eso es una buena introducción para hablar luego del proyecto de retiro de centrales a carbón. Nos ayuda a entender el contexto en el que se está dando esta discusión. Entiendo que la sesión está citada hasta las 12, no tenemos mucho tiempo. Voy a intentar hacer la presentación en unos 10, máximo 15 minutos, para tener algunos minutos al final para aclarar posibles preguntas. Imagino que se está viendo la presentación en la pantalla. Sí, se está viendo. Gracias, presidenta. Esta lámina ilustra algo que sabemos, pero que es importante repasar para efectos de esta discusión. Partamos por el gráfico de la derecha. Ese obviamente es un mapa de Chile. Vamos en lo que sigue, y esto es importante para la situación del sistema eléctrico, pero también para el retiro, ¿no? Que va desde la región de Arica y Parinacota hasta el extremo sur de la isla de Chiloé, ¿no? Y ahí se concentra más del 99% de la demanda eléctrica. Y lo que muestra ese gráfico es para cada una de las regiones de esa zona. En los distintos colores están las distintas tecnologías de generación eléctrica que tenemos en el país, y obviamente el tamaño de las barras es la capacidad instalada de cada región. Entonces, por ejemplo, la región de Antofagasta, que aparece destacada ahí, es la región donde tenemos más capacidad instalada, casi 7.000 megawatts, 6.935, de los cuales una porción muy importante, que es el color gris, son centrales a carbón. Ese color salmón o naranja son centrales de gas natural, algo de diésel, algo de energía eólica, y el resto es energía solar. Esa es la manera de leer ese gráfico. No voy a entrar en todas las regiones, pero lo que sí es importante destacar es que en la zona centro-sur tenemos mucha capacidad de generación eléctrica hídrica, ¿no es cierto?, hidroeléctrica, que es el color azul, y en la zona norte tenemos sobre todo capacidad térmica, carbón, gas natural, diésel entre paréntesis tenemos en varias regiones, y crecientemente en el norte tenemos capacidad solar, algo de eólica, y también algo de eólica en el sur, ¿sí? Y es importante mirar un número que hay abajo a la derecha, que es la capacidad total del sistema eléctrico nacional, que como ustedes ven son 28.000 megawatts. Guardemos ese minuto por un segundo en la cabeza, es importante. Esa es la capacidad total del sistema. Pero voy a ir ahora al lado izquierdo para repasar algunos conceptos que son importantes. Lo primero, ¿no es cierto?, la electricidad no se puede almacenar todavía a gran escala, ¿no es cierto? Las distintas fuentes de producción aportan electricidad al SEN, al sistema eléctrico, conforme van requiriendo los consumidores. Entonces, para decirlo en fácil, en cada momento del tiempo, mientras hablamos, el sistema está generando exactamente la misma cantidad de electricidad que estamos consumiendo, ¿no es cierto? Y eso requiere que el coordinador, como dice ahí, gestione
de manera continua y centralizada toda la infraestructura de generación del sistema para ir despachando, esa es la jerga técnica, despachando las centrales para atender la demanda, ¿no es cierto? Entonces gestiona una enorme capacidad, 28.000 megawatts y fracción en todo momento. Ahora, esos 28.000 de capacidad que tiene el sistema, que es la suma de todas las centrales, de todas las tecnologías, no representa necesariamente la capacidad real que tiene el sistema eléctrico de producir electricidad en cada minuto, porque eso depende de la capacidad instalada, de esos 28.000, y de la disponibilidad de cada uno de los insumos, de cuánta agua tenemos para generar las centrales hidroeléctricas, de cuánto carbón tenemos para las centrales a carbón, cuánto gas, cuánto diésel, cuánto viento, cuánto sol, etc. Entonces, de los 28.000, la porción que son energía solar, esa capacidad está instalada en la noche, pero desde luego no podemos generar electricidad con las centrales solares cuando es de noche. Lo mismo con el viento cuando no hay viento y lo mismo con la hidroelectricidad cuando hay sequía. ¿Ah? Y eso, la implicancia que tiene es que a pesar de que la demanda máxima del sistema está alrededor de 11.000 megawatts, o sea, lo que Chile consume o el Sistema Eléctrico Nacional consume, el máximo en algún momento, las noches en general en el invierno, es apenas 11.227 megawatts, mucho menos que la capacidad total. Eso no significa que nos sobren los otros 17. ¿Por qué? Puede que no tengamos luz, no tengamos agua, no haya sol porque es en la noche, etcétera, etcétera. Eso es bien importante tenerlo en mente para lo que viene. Entonces, en cada momento, en cada día, el coordinador programa la generación eléctrica para el día siguiente. Y lo que muestra este gráfico de la derecha es un día, el 12 de agosto del 2021, que lo elegimos porque fue un día en el que el sistema estuvo muy exigido. Y lo que ustedes ven en el eje horizontal son las horas del día, las 24 horas del día, y en el eje vertical es la demanda, ¿cierto? La suma de todos los colores es cuánta electricidad estábamos consumiendo. Entonces ustedes ven que a las 2, 3, 4, 5 de la mañana consumimos relativamente poca energía en términos relativos, y cuando empieza a amanecer y nos empezamos a levantar, sube la demanda, después cae un poco al final de la tarde y vuelve a subir cuando la gente llega a la casa y aumenta nuevamente la demanda. Y lo otro que es importante ver en ese gráfico es que el coordinador lo que hace para atender esa demanda es que va despachando o rellenando, digamos, esa demanda con las distintas energías desde la más barata a la más cara. Eso es lo que en jerga se dice un sistema marginalista. Entonces ve cuál es el costo de cada tecnología y primero abastece la más barata, que son las centrales hidroeléctricas de pasada, solar y eólica, después despacha el carbón, que es el siguiente más barato, después despacha el gas natural, que es un poco más caro, y al final, solamente si necesita, despacha el petróleo diésel, que es el más caro. Entonces, si ustedes se fijan, ese día tuvimos despachando diésel las 24 horas del día, ¿no es cierto? Que es esa franja negra que se ve en la parte alta, porque la hidroelectricidad fue muy, muy poca por la falta de agua, ¿sí? Ahora, déjenme hacer un repaso histórico de nuestro sistema eléctrico, voy a ser breve, pero si ustedes se fijan, miren los colores. Entre la década de los 70, los 80 y los 90, nuestro sistema dependió básicamente de la hidroelectricidad, que es ese color azul que hay, ¿no es cierto? El color gris, que es el carbón, siempre tuvo un rol, igual que el diésel, que es el color negro. Tuvimos sequías importantes a fines del 80 y a fines de los 90, ¿no es cierto? De hecho, en el 98 tuvimos racionamiento eléctrico porque cayó mucho la generación hidroeléctrica de la que dependíamos. Suplimos con carbón, que es el gris, pero no suficiente, tuvimos racionamiento. Si se fijan, a principios de los 2000, fines de los 90, empezamos a importar gas argentino, que es el color salmón, que hay el color naranja, y la demanda creció. No sé si ustedes ven mi cursor, pero la demanda, que es la suma de todos los colores, fue creciendo con el crecimiento económico. La hidroelectricidad se mantuvo bastante pareja, porque no desarrollamos nuevas centrales hidroeléctricas y empezaron episodios más secos. Entonces, la demanda que creció, la suplimos en los 2000 con mucho gas natural argentino y algo de carbón. A fines de los 2000, la segunda mitad de esa década, tuvimos el corte de suministro de gas argentino. Entonces, en la segunda mitad de esa década, de los 2000, suplimos la demanda con mucha generación diésel, que es el color negro que hay aquí, para salir del problema que generó el gas argentino, y se empezaron a desarrollar a fines de los 2000 muchas centrales de generación eléctrica a carbón, para poder generar la electricidad que estaba generando el crecimiento económico, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha hecho que en los últimos años el carbón
ha tenido un rol muy importante. El carbón en los últimos años ha representado casi un 40% de la generación eléctrica del país. La hidroelectricidad sigue representando más o menos el mismo monto absoluto en generación de lo que teníamos en los 90, pero en términos relativos, como participación en la demanda total, porque la demanda ha crecido, pero la generación hidro no, como porcentaje ha caído sistemáticamente. Ustedes pueden ver aquí, el gas natural después empezó a crecer nuevamente cuando se construyeron los terminales de importación en Quintero y en Mejillones, que alimentan hoy las centrales de generación eléctrica. Hoy día básicamente el gas que quemamos lo traemos en barco. Ahora estamos trayendo algo de gas argentino, pero eso es muy esporádico. Y como ustedes ven abajo, las energías renovables no convencionales, eólica, solar y biomasa, han venido creciendo muy, muy rápido. Si ustedes se fijan, la tasa a la que vienen creciendo, la pendiente de esa curva es muy acelerada, pero todavía como porcentaje del total representan una porción baja. ¿De acuerdo? Miren este gráfico es muy importante, sobre todo teniendo en mente cuánto hemos dependido históricamente de la hidroelectricidad. Esta es la energía afluente en las cuencas hidroeléctricas, o sea, las cuencas donde tenemos las centrales de generación, ¿no es cierto? Porque si llueve o tenemos agua en cuencas donde no hay centrales, no sirve para estos efectos, sí sirve para otros efectos de la sequía. Y fíjense que los últimos 12 años, que son los que están marcados en ese círculo rojo, han sido años muy, muy secos, muy, muy secos. Y este año, a pesar de las últimas lluvias que tuvimos, va a ser muy parecido a los años 98, 99 y 68, 69. ¿Sí? Ambos años o ambas temporadas hidroeléctricas o hidráulicas tuvimos racionamiento, tanto el 68-69 como el 98-99. Este año no debiéramos tener, no hay ninguna proyección que muestre que vamos a tener necesidad de racionamiento, a pesar de que tenemos 12 años consecutivos de muchísima sequía. ¿De acuerdo? Ahora, el efecto que ha tenido la sequía, lo que muestra este gráfico es la producción de energía total en cada mensual. Si ustedes se fijan, la hidroelectricidad a raíz de la sequía está representando menos del 20% de la generación total. En los 70 y los 80 esto representaba más del 70%, 20%. Y hemos tenido que suplir la falta de hidroelectricidad con combustibles fósiles, con carbón y gas, que es este 60% que hay aquí, algo de eólico y algo de solar que terminan de generar lo que falta. Hay un poco de generación geotérmica, pero es muy poco, ¿sí? Entonces, el mensaje hasta acá, nuestro sistema depende hoy mucho menos de la hidroelectricidad de lo que dependía antes, por lo tanto la sequía no es tan grave como era antes, pero lo que suple la falta de hidroelectricidad es la generación con carbón y gas natural. El sol y el viento ayudan, pero solamente genera el sol en el día, obviamente, y el viento genera esporádicamente en distintas horas del día, entonces no podemos depender solamente de esas energías renovables no convencionales. ¿Sí? Fíjense este gráfico, yo sé que aquí hay mucha información, pero es importante tenerlo en mente. Están las tres combustibles fósiles, carbón en color gris, gas natural en color naranja y diésel en color negro. Y esto es el 12 de agosto. El alto de la barra completa es la capacidad total de carbón. El gris es qué porcentaje de esa capacidad total estaba disponible en ese día, porque las centrales tienen que hacer mantenciones y están fuera de servicio o están en alguna reparación porque tienen una falla o no tienen abastecimiento de carbón. Por distintas razones, no siempre el 100% de la capacidad instalada está disponible. Entonces, carbón, por ejemplo, tenemos 5.000 megawatts instalados. El 12 de agosto tuvimos poco más de 3.000 disponibles y la barra y la línea roja es el despacho. Estaban el 100% de las centrales a carbón usadas ese día. Gas natural lo mismo, los 3.000 megawatts disponibles de los 4.500 total estaban 100% despachados. O sea, estábamos quemando, usando toda el agua, todo el carbón disponible, todo el gas natural disponible, y del petróleo diésel disponible estábamos usando casi la mitad. O sea, el sistema estaba muy, muy exigido. Y obviamente el diésel, que es la más cara, estaba marcando el costo marginal en ese momento. Además de esto, eso sí, para que no se asusten, el sistema tiene una reserva hídrica almacenada en embalses, que no se usa salvo que sea estrictamente necesario
para asegurar el abastecimiento del sistema. Y esa reserva siempre ha crecido, como vamos a ver después, y asegura que en caso de que no tengamos más diésel, podamos usar esa capacidad para abastecer la demanda. A fines de agosto tomamos algunas medidas en un decreto preventivo de racionamiento. Se establecieron restricciones al uso del agua para cuidarla para los meses más exigentes. Ajustó el coordinador el programa de mantenimiento de las centrales para evitar que salieran todas las centrales de mantenimiento el mismo día y eso pudiera exigir artificialmente el sistema. Hemos hecho mucho trabajo para que los generadores térmicos tengan el combustible que necesitan, el carbón, el gas, el petróleo diésel, etc. Hemos agilizado la entrada en operación de proyectos de generación que estaban en las últimas etapas de prueba, pero no tenían todos los papeles, digamos, listos. Y como dije, emitimos un decreto preventivo para agilizar todas estas medidas y otras más, y así estar mejor preparados para enfrentar las consecuencias de la sequía. En los últimos meses, los gráficos que yo les mostraba antes eran mediados de agosto. Si ustedes se fijan aquí, este es el consumo de diésel. Afortunadamente, en el mes de septiembre casi no hemos quemado petróleo diésel. Esta es una muy buena noticia, ha bajado considerablemente desde agosto. A pesar de que los precios de carbón, gas natural y diésel en los mercados internacionales han subido mucho en los últimos meses. Los costos marginales del sistema eléctrico han caído sustancialmente en septiembre respecto de agosto. Eso es lo que se muestra en la línea gris. La línea gris son los costos marginales del sistema cada uno de los meses y las otras dos son de los años anteriores. Si ustedes se fijan, salvo por el mes de julio y agosto, los costos estaban más altos que los años anteriores, pero no sustancialmente más altos. Y ahora están de vuelta en rangos más razonables. Y un paréntesis, estos son los precios en el sistema marginal. En el mercado, digamos, el costo marginal es el mercado en el que las generadoras se compran y se venden energía entre ellas. No afecta los precios para los clientes que están fijados en contratos a precio fijo, digamos, con indexadores, pero a precio fijo. Esto no afecta a los clientes residenciales. Una cosa positiva, hemos ido acumulando agua en los embalses. Nosotros teníamos algo menos de 100 gigawatts acumulados hacia mediados de agosto. Hoy día tenemos más de 500 gigawatts acumulados y esto lo que estamos haciendo es que estamos guardando esa agua en los embalses para que en la parte final, digamos, del verano y los primeros meses del próximo año, antes que empiece la temporada de lluvias nuevamente en marzo o abril, podamos tener esta reserva para estar seguros que el sistema tiene capacidad de generación en caso de que los combustibles fósiles no puedan suplir toda la demanda. Hoy día, como este mismo gráfico que les mostraba para agosto, pero para este lunes, y aquí ustedes se fijan, tenemos más disponibilidad de carbón, gas y diésel, o sea, los colores están más cerca del tamaño total de la barrita, digámoslo así, de la barra, y despachamos el lunes todo el carbón, el 100% del carbón estuvo despachado, y despachamos una porción del gas natural, y no necesitamos, por lo tanto, despachar diésel, ¿no? Entonces, hoy día lo que está marcando el precio es el gas, que como dijimos es más caro que el carbón, por eso se despacha después, pero estamos usando el 100% de la capacidad instalada de carbón. Y además tenemos, como dije, una reserva hídrica embalsada que es más grande, muchísimo más grande de la que teníamos en agosto. Ahora, vamos al tema del carbón específicamente, ahora habiendo visto el contexto general. Y nosotros teníamos centrales a carbón en estas 6 localidades: Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Había una central en Iquique, la central Tarapacá, que se cerró a fines del año 2019, por lo tanto esa central ya no está operativa. Y tenemos todavía centrales en los otros 5 lugares. Y tenemos un plan de cierre de carbón. Ustedes recordarán, partió o se formalizó el acuerdo en junio del año 2019, el retiro de todas las centrales al año 2040, con una primera fase de retiro al año 2024. Y eso es lo que muestra este gráfico, que es el cronograma inicial anunciado en junio de 2019. Si ustedes se fijan, lo que mostraba aquí en la primera etapa, de los 5.000 y fracción megawatts, iban a salir 1.000 al 2024, y el compromiso era que todo el resto tenía que salir al 2040. Desde que esto se anunció en junio del 2019, solo hemos acelerado el cronograma de retiro, y es lo que se muestra en los gráficos que siguen. Pocos meses después, en la COP25, anunciamos que en la primera fase iban a salir, ya no, como muestra el primer gráfico, el 30% de las centrales en la primera fase, sino que iban a salir el 40% de las centrales en la primera fase. Eso es lo que se anunció a fines del 2020.
Después de eso hicimos un anuncio adicional, que era que al 2025 iban a salir el 50% de las centrales de carbón. ¿No es cierto? Eso se anunció en abril de este año. Y después en julio de este año, con el nuevo anuncio de AES, que hicimos en conjunto después de lograr esa decisión, digamos, de la compañía, el 65% de las centrales a carbón van a estar disponibles para ser retiradas en 2025 si el sistema lo permite, ¿no? Entonces, en la medida que hemos visto espacios para acelerar el retiro de carbón, siempre lo hemos hecho, y eso es lo que muestra este gráfico, como desde el anuncio original, que es esta línea gris que aquí está punteada, hemos pasado a la línea verde que está aquí, ¿no es cierto? O sea, hemos acelerado el plan de retiro de centrales a carbón, todo lo que hemos podido, pero siempre teniendo en mente que hoy día dependemos más del 40% o alrededor del 40% del carbón y que tenemos que retirarlo todo lo rápido que podemos, pero sin que eso afecte la seguridad de suministro y los precios de la energía, ¿no es cierto? Esto es una simulación que se hizo en los equipos técnicos del Ministerio de qué pasaría al año 2026, en el mes de abril, si forzáramos por ley el retiro del 100% de las centrales a carbón el año 2025. Si ustedes se fijan en el gráfico del lado izquierdo, el carbón es el color gris, ¿no es cierto?, que está en la base. Si nosotros retiráramos el 100% del carbón, lo que tendríamos que hacer, primero estaríamos muy cerca del riesgo de falla, pero lo que haríamos es que tendríamos, para abastecer la demanda, tendríamos que quemar mucho más gas natural, que es este color salmón que hay aquí, y miren, entraría toda esta capacidad de generación negra, que es el color, que es el diésel, ¿no es cierto? Entonces, en un escenario extremo de retiro por ley de todas las centrales al 2025, el sistema estaría muy, muy exigido, y esto supone cierta hidroelectricidad que no sabemos si va a ocurrir, que es todo este color azul. Con la sequía actual, esta situación sería mucho más límite, y apagaríamos las centrales a carbón, pero prenderíamos muchas centrales a diésel, que son muchísimo más caras y que son tanto o más contaminantes. ¿De acuerdo? Aparte de eso, como digo, aumentaría mucho el riesgo de operación del sistema. En años secos estaríamos al límite. En fallas de línea, o sea, de hecho, en años secos como este estamos muy exigidos con las centrales a carbón. En este año, sin las centrales a carbón, simplemente tendríamos fallas. Queríamos más vulnerables a fallas en las líneas de transmisión y fallas a otras centrales u otros fenómenos climatológicos o técnicos del sistema. Tendríamos muy exigido el suministro de gas para atender a las centrales de GNL, que serían esenciales en ese escenario sin carbón. Aumentaría el riesgo de falla de centrales porque hay muchas centrales que están pensadas para operar en ciertos momentos del día y que puesta operar de manera continua aumenta sustancialmente sus riesgos de falla. Tendríamos problemas logísticos muy graves en el suministro de petróleo diésel y desde luego tendríamos mayor riesgo en la zona norte del sistema eléctrico, sobre todo en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde están concentradas la mayoría de esas centrales. No quiero alargarme más porque estamos sobre la hora, veo, pero aquí hay extractos de un informe del Coordinador Eléctrico Nacional respecto de cuáles serían los riesgos del retiro de las centrales a carbón y habla de seguridad, costos marginales más altos, entre otras cosas. Esto va a quedar a disposición de la Comisión. Para desarrollar las energías, para poder reemplazar el carbón, necesitamos no solamente desarrollar mucha energía renovable que estamos haciendo, sino que además desarrollar las líneas de transmisión que nos permitan ir a buscar esa energía y traerla a donde se consume. Y aquí esto no lo voy a repasar yo entiendo que Acera vino a presentar a la Comisión en una sesión anterior, pero un informe de Acera, que es el gremio de compañías de energía renovable y almacenamiento, que ha sido siempre muy partidario, igual que el gobierno, retirar las centrales de carbón de manera acelerada, pidió un informe independiente a ver qué factibilidad tenía retirar todas las centrales al 2025, y las conclusiones están resumidas acá. En los hechos no se puede hacer responsablemente sin poner en riesgo la operación del sistema, sin quemar mucho petróleo diésel y sin generar, en resumen, consecuencias más negativas de las que genera el funcionamiento de las propias centrales. Lo voy a dejar hasta ahí. Presidente, veo que está el senador Proes presidiendo y quedo disponible para preguntas.
Gracias, ministro. Voy a pedir a unos 10 minutos más poder extender la reunión porque estamos en la hora, para que los senadores le puedan hacer consulta a usted y a don José Venegas también, que está aquí, y saludarlo al mismo tiempo. Ofrezco la palabra a los senadores. Presidente, muy breve. Lo que pasa es que efectivamente estamos en la hora y tenemos otras comisiones, pero yo creo que valdría la pena que pudiésemos agendar una nueva reunión con el ministro, que de hecho habíamos intentado y no se logró en el pasado, que valdría la pena con más detalle ver bien su presentación, su posición y cómo podemos efectivamente profundizar mejor. Eso por un lado, porque además obviamente que uno se preocupa cuando ve ciertas señales complejas y justamente de lo que se trata es también ver cómo nosotros podemos avanzar con más energías renovables que no convencionales, que es obviamente el propósito de ir cada vez usando energías limpias y no justamente carbón, diésel e incluso el gas natural, a una menor medida, pero también, pero al mismo tiempo cuáles son los mayores obstáculos que tenemos para poder hacer algo así que no signifique de luego un riesgo en el abastecimiento y también un tema de precio. Yo creo que vale la pena conversarlo con más calma porque efectivamente es cierto que el ciclo de sequía está afectando a la parte más hidrológica, digamos, energías que más bien tienen que ver con el recurso hídrico, pero embalsamado, pero nosotros tenemos una preocupación de ver cómo se logra efectivamente ir dejando atrás el carbón y cómo podemos avanzar en esas energías renovables. Y al mismo tiempo creo que es bien importante, ministro, que hay otros temas que no vamos a poder verlos ahora, pero que están complicados. Tiene que ver con precios y pareciera haber una cierta contradicción, porque supuestamente las energías renovables cada día son de menor precio, pero quiero decir el precio al consumidor, que hoy día se está teniendo y se avisora. Yo quiero preguntarle al ministro, por eso digo que no vamos a poder ver todos los temas que probablemente en una próxima sesión lo podamos ver, pero según lo que se ha dicho, la medida que tomamos fue bastante transitoria y lo que se avisora en este momento es una subida de precio importante. Entonces eso también, y parece, como repito, contradictorio con las energías renovables. Entonces sería interesante conocer más. Hay otro tema con el gas que no vamos a poder ahora verlo en este momento, que ha estado saliendo en la prensa y que tiene sus complejidades. Y bueno, yo creo que todo esto merece una mirada mucho más detallada y con más tiempo de lo que va a ser posible ahora. Así que eso por ahora. Gracias, senadora. Ministro, ¿podríamos agendar una nueva visita suya a la comisión el día 27 de este mes, que es el miércoles siguiente a la semana distrital de nosotros? Mientras usted lo ve, dígame. Sí, perdón. Sí, no tengo problema en la agenda, lo dejemos agendado desde ahora, si le parece. Bueno, ¿va a quedar fijada esa fecha, ministro? Y ahora vamos a escuchar al senador Girardi. Bueno, mira, yo quiero agradecerle a todos los que han participado y al ministro, pero yo creo que Chile tiene un desafío mayor. Y yo creo que aquí hay un proyecto país que está en curso y está pendiente. Y cuando hay un proyecto país, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que eso resulte. Nosotros hemos tomado una decisión política que hemos comunicado al mundo, que Chile le podría dar energía a todo el planeta y a toda la humanidad. Y para eso hay que hacer todo lo que sea necesario. Y a mí me parece que nosotros tenemos una fecha límite, porque desde el punto de vista real de lo que es el escenario mundial, la neutralidad de carbono no va a ser en el 2050, tiene que ser antes. Y va a haber cada vez más evidencia científica que vamos a tener que adelantar esa neutralidad de carbono, no solo en Chile, en el planeta. Y creo que Chile tiene que estar en condiciones de ayudar a ese proceso a nivel mundial. Lo va a hacer con la minería verde y el cobre, porque el cobre va a ser fundamental para la transición energética. Los autos en un periodo van a tener que ser todo eléctrico y van a necesitar mucho más cobre, cerca de 100 kilos por auto, cerca de 400, 500 kilos por camión y bus, para todo lo que son los ramales transversales, para recolectar la energía distribuida que es renovable en todas partes del mundo. Van a haber dispositivos nuevos que van a requerir cobre para los 70.000 millones de dispositivos de Internet de las cosas. Pero el desafío de Chile
es generar un chasis mucho más potente de energía eólica y solar, donde tenemos ventajas comparativas respecto al mundo entero, y generar tecnología suficiente para una estrategia de acumulación. Y ahí, claro, en primer lugar están las baterías, Chile tiene el litio, pero lo más importante es lo que hemos venido trabajando y donde Juan Carlos ha estado también muy activo, que es el desarrollo del hidrógeno. Entonces, nosotros debiéramos generar colaboración internacional para poner a Chile como el centro mundial del laboratorio para generar la solución tecnológica a los problemas de la humanidad, que es el hidrógeno. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos traccionar todas las políticas, todos los recursos en función de esa prioridad. La minería tendría que cambiar su modelo energético para, por ejemplo, que los camiones pesados usen hidrógeno para ayudar a generar este proceso. No sé, yo lo que creo es que, y vamos a presentar un proyecto de ley, porque si no ponemos exigencia no va a ocurrir. La gravedad del sistema, la burocracia en Chile, la falta de visión innovadora, la falta de recursos en ciencia, van a hacer que finalmente nos perdamos esta oportunidad. Yo soy partidario de que tengamos una ley que establezca que a partir del 2030 no puede entrar al sistema ninguna energía que no sea renovable. Eso nos va a poner una obligación. Y esa obligación nos va a obligar como país a resolver nuestro problema, pero generar también las condiciones para ir en ayuda del conjunto de la humanidad, porque Chile podría ser un centro neurálgico para el futuro. Y eso yo creo que es una tarea superior y que requiere alianzas con el mundo privado, con el mundo académico, pero también alianzas internacionales. Así que yo por lo menos quiero felicitar a Juan Carlos por lo que ha hecho, pero tenemos que Juan Carlos ahora acelerar este proceso, que nació del mundo académico, del mundo universitario, que nació también en parte de este Senado de la Comisión del Futuro, pero tenemos que transformar esto en una realidad concreta ya, porque la humanidad lo necesita, Chile también lo va a necesitar el futuro de la humanidad. Gracias. Gracias, senador. Queremos también dejar, don José Venegas, a usted invitado para el día 27, ¿ya? Y, gracias, presidente. Buenos días. ¿ya? Gracias. Para que ahí podamos conversar más sobre estos temas que son muy importantes del país. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y agradecer a todos nuestros invitados, esta se levanta. Muchas gracias, presidente. Quedo a disposición para que profundicemos en los temas. Gracias, ministro. Recording stopped.